Bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones que tenemos por TV Senado y usando la plataforma también de Congreso Futuro en su versión 2026, Humanidad hacia dónde vamos, en los 15 años del evento de divulgación científica y del conocimiento más importante de esta parte del mundo. Y con este giro, ¿no?, tan saludable que estamos teniendo en medio de los tiempos que vivimos hacia las humanidades. Vamos a hablar hoy, tenemos el honor de recibir acá en el set de TV Senado, en el SEINA, a Claudio Grossman. Claudio, bienvenido. Muchas gracias por darte este tiempo que has tenido en medio del Congreso Futuro para estar con nosotros. Por el contrario, el que tiene que hacer la gracia soy yo. O sea, esta es una oportunidad de participar y escuchar de un evento que es extraordinario por muchas razones. Déjenme contarles algo más sobre Claudio Grossman, jurista y académico experto en Derecho Internacional. Yo la planilla que tenía con algunos tips para poder elaborar esta conversación, la mitad de ella está con su currículum, ¿no? Así que voy a tratar de resumirlo un poco. Decano emérito de la American University, donde fue autoridad por más de 2 décadas, académico, especialista en Derecho Internacional, como les decía, y Derechos Humanos, con una destacada carrera humanitaria. Además, ustedes lo recordarán, como ex agente chileno también en La Haya, en las demandas, por ejemplo, frente a Perú y Bolivia, premiado por su labor en Derechos Humanos. En fin, como les digo, un vasto currículum. Claudio, quisiera también, o profesor, mejor para decirlo con todas sus letras. No, Claudio. Claudio, mejor, ya. Claudio, ¿qué tal la experiencia? Porque acá hay un público bastante transversal, hay familias, hay niños pequeños, hay familias completas, hay académicos, hay personas del mundo político también. ¿Cómo recibes esta invitación y cómo lo pasaste ahí en el escenario principal? Bueno, ¿qué puedo decir? Fue una oportunidad de presentar ideas. Le quiero decir algo que es muy importante entender que el proceso educacional es una calle de 2 vías, 2 direcciones. En realidad, la oportunidad de hablar sin interrupción, 20 minutos, extraordinaria, pero hablando, digamos así, directamente me hubiera gustado poder hacer preguntas yo. ¿Ah? Porque uno aprende de los alumnos, aprende de la audiencia. ¿Ah? Entonces, es una oportunidad única de presentar posiciones, pero también es muy importante el diálogo, porque uno no tiene la última palabra. Voy a intentar hacer algunas de esas preguntas, ojalá representando a quienes fueron testigos de su ponencia el día de hoy, a propósito de la estabilidad, ¿no?, global. Partamos primero con la descripción precisamente del momento actual del mapa global geopolítico, con tensiones que comenzaron en este 2026, multiplicándose cada semana en diferentes frentes. ¿Cuál es el estado precisamente del mapa global geopolítico iniciando este 2026 de forma muy historiada, hay que decirlo? Mire, es muy preocupante porque, sin perjuicio de crítica que podría haber, hay una situación muy difícil para el derecho internacional. Las decisiones pueden adoptarse sobre la base de normas jurídicas en que pueden haber distintas interpretaciones o sobre conceptos morales en que hay opiniones diferentes o sobre quién es más fuerte y más débil. Entonces, estamos yendo a una situación en que la fuerza es una manera de enfrentar problemas y eso implica peligros de múltiples dimensiones. Ahora, es cierto que hay críticas al sistema internacional que incluyen la necesidad de reforma, su inhabilidad de resolver problemas, pero muchos problemas, pero la solución no está en caer en, digamos así, en la acción sobre la base de la fuerza, sino reforzar normas de una manera realista con el objeto de responder a los problemas que la humanidad encuentra en este momento. La charla de, en este caso, Claudio Grossman está disponible en las plataformas y yo les voy a comentar que, por ejemplo, este punto que hace, lo dijo precisamente también en su ponencia, la legitimidad depende de quién hace las cosas, es lo que básicamente, y el uso del poder sobre lo ético es lo que nos tiene actualmente en ese límite, en ese borde. ¿Se ve como algo, un estado transitorio, de acuerdo a su experiencia, Claudio, o
estamos recién entrando en un periodo donde esto se marca con mayor acento? Mire, depende de todos los que están escuchando aquí. Porque las cosas, nosotros no somos meros espectadores de una realidad, como los campesinos. No tengo nada contra los campesinos, pero uno ve llueve, no llueve. Uno tiene una capacidad, primero, limitada de influir en el ambiente en que se vive. ¿Ah? El tratamiento con respeto, la posibilidad de reaccionar contra abuso, denunciar situaciones de acoso, respetar las opiniones diversas de la gente. Entonces, uno a veces se siente como inhabilitado y frustrado de hacer nada, pero tenemos muchas cosas que hacer alrededor nuestro. Ahora, eso no garantiza el orden internacional, pero eso es también participar en la necesidad de reforzar. Hay muchas formas, a través de la escritura, de la participación en gobierno, organizaciones no gubernamentales. El activismo, claro. No tenemos, no podemos darnos el lujo de no hacerlo. ¿Ah? Eso no implica que vayamos a tener éxito. Hay que ser proactivos en eso. Claro, pero si es que no hacemos nada, no vamos a tener éxito. Entonces uno tiene, como digo, a partir primero del medio ambiente en que se vive, tener ciertos valores de relación con los seres humanos, incluso con la naturaleza. Esto no se trata de ser idealista. ¿Eh? No es tan difícil editar los papeles, tirar los papeles al suelo, no pararse en las luces rojas, no tener respeto a las opiniones de otros. Y todo eso, si uno lo proyecta internacionalmente, tiene un significado también. Ahora, los periodos históricos son muy largos para nosotros, pero la experiencia de la humanidad muestra otra cosa. Un orden en que se divide el mundo, eso fue previo a la Primera Guerra Mundial en la Sociedad de Naciones, el concepto de las naciones, y terminó en guerras mundiales. Entonces, por el carácter global de los problemas, los microbios no se paran en la frontera, no necesitan pasaporte. Ni en el mundo digital tampoco. Claro. Y resulta que la necesidad de organizaciones internacionales para combatir el crimen, para combatir el alzamiento del nivel del mar, como dije yo, para combatir futuras pandemias, es esencial. Entonces, si no hacemos eso sobre la base norma, esto de que todo va a depender de quién es más fuerte, la experiencia histórica es que esos periodos han sido devastadores para la humanidad. Y hay que tratar de que no pase. Y por eso mismo sirve ese idealismo de que el cambio parte por uno y todos tenemos que hacer nuestra parte también. Claro. Ahora, yo creo que no es idealismo, es realismo. Yo creo, claro, porque hay que saber hacer las cosas también. Uno tiene que saber en qué mundo vive y entender que tiene que tener prioridades y que tiene que plantear las cosas entendiendo también las correlaciones de fuerza que hay en el mundo. Una cosa es la organización no gubernamental o nuestro tratamiento individual de temas, y otra cosa es cómo uno maneja, eso ya es a nivel del Estado, temas complejos para defender los intereses nacionales. Y a propósito del inicio de este 2026 que yo mencionaba también en lo geopolítico, a propósito de, Congreso Futuro, ¿no? El vínculo con la tecnología, mediante en este caso, por ejemplo, las redes sociales, estos mecanismos y de forma muy delicada también con el uso de las inteligencias artificiales, parece que por momentos no aportan mucho, porque al contrario, perjudican los esfuerzos que hay sobre la estabilidad global, precisamente por eso que usted decía, ¿no? Del uso del poder sobre lo ético y además que lo burocrático está quedando prácticamente enfrentado con esta tecnología que no pregunta, que como decía, en esta meseta de estabilidad que se busca, que en un momento se criticaba, me parece que la red social busca el impacto más inmediato para obtener otros fines, digamos. No están aportando mucho tampoco estas nuevas tecnologías en la manipulación que se hace de ellas. Claro. Mire, yo planteaba y lo reitero, que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías tienen un carácter dual.
son una promesa muy importante para la humanidad, para la salud, para la información, para la educación, ¿ya? Sin ninguna duda, para la cooperación internacional. Las libertades estaban Claro. amenazadas, dice usted. Claro, la libertad de expresión, todas esas cosas, bueno, son importantes, son positivas. Pero por el otro lado, y por eso tiene un carácter dual, pueden ser instrumentos de control, de fake news, de destruir la reputación de las personas, de promover el odio racial religioso, el control social. Por eso son de carácter dual. Y en esto tenemos que tener regulación. De ahí el rol también de las normas y los abogados. Aprovecho de pasar un avisito para que se le dé trabajo a mis colegas. Pero en realidad las cosas hay que regularlas. Y hay que regularlas sin destruir el espacio para la creatividad. Y la regulación no tiene que ser una regulación que pretenda controlar a la gente. O sea, tiene que tener normas éticas. Y yo me refería, por ejemplo, a que tiene que haber una regulación que establezca identificación de dónde vienen las cosas. Responsabilidad. Para eso tiene que saberse. Hay normas de libertad de expresión que tienen también que dar cuenta de la propaganda o el odio racial o religioso, la propaganda de guerra, que puede tener afecto en las relaciones sociales, la destrucción de la personalidad individual, o tratar de alterar los procesos eleccionarios del país. Entonces, para eso tenemos que regular. En el ítem, no lo quiero dejar pasar, a propósito de la interacción que usted pedía de parte de quienes tenemos el privilegio de escucharlo. Las religiones, en este mapa, en esta inscripción que usted me hace, ¿usted los ve a las redes sociales y estas nuevas tecnologías, a las plataformas digitales, como una posibilidad de imponerse, expandir sus fundamentalismos? Eso es algo que ha pasado desde siempre, a veces dicen, pero los ve a las religiones frente a estas nuevas tecnologías con una posibilidad de expandir aún más sus dominios y estos fundamentalismos, estas polarizaciones que se dan, o están como algo del pasado, las religiones quedando atrás frente a otros, no lo quiero decir así, pero otros dioses a idolatrar. Mire, yo creo que hay un sentido profundo ético en las religiones. Tradicionalista también. Claro, bueno, así es. Pero los fanaticismos existen no solo en el ámbito de las religiones, también en ideologías seculares. Entonces, yo creo que las religiones tienen un rol que jugar por su contenido ético y moral, justamente que ha desaparecido, y no solo las religiones, la gente que sin ser religiosa tiene un sentido humanitario. Hemos visto digamos así, una ausencia de normas fundamentales que ha desarrollado la humanidad, que se expresan en el contenido valórico y ético, y además en los derechos humanos. Se superponen esto. La libertad de expresión, con responsabilidad, el derecho a participar en la política, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, la presunción de inocencia, la posibilidad de defender los conceptos básicos de la nación, de un país, el tema de protección de frontera. Yo fui agente de Chile en caso de Bolivia contra Chile. Ese caso lo ganamos sobre la base de la aplicación del derecho internacional, que los tratados valen. Y resulta que si vivimos en una humanidad sin regulación, eso tiene un efecto hasta en el tema de qué logramos hacer en las relaciones interestatales. Entonces, usted me pregunta, el potencial religioso que tiene en sí mismo el respeto y el avance de conceptos como 10 mandamientos, evangelio, disposiciones del Corán, son muy valiosas. El problema son los extremismos, religiosos o seculares, porque hay extremismos seculares tremendos y fanatismo.
Los conceptos de Claudio Grossman en esta primera parte de esta conversación que estamos teniendo en medio del Congreso Futuro. Espérenos un breve instante y continuamos hablando de estos y otros temas en TV Senado. Retomamos este diálogo con Claudio Grossman en el marco de este Congreso Futuro 2026, Humanidad hacia dónde vamos, y estábamos hablando de los fundamentalismos, de los extremismos, y en este nuevo orden, pero también con la influencia de las plataformas digitales, de las inteligencias artificiales. Y Congreso Futuro, claro, es un ejemplo en este caso de comunión, ¿no?, entre lo público, lo privado, la transversalidad. Pero ¿qué pasa con las inteligencias artificiales y estas nuevas plataformas, Claudio, cuando han crecido tanto que muchos hablan, como tú decías, de regularlas, otros ya derechamente de controlarlas o reencauzarlas, pero eso puede tener costos, y son costos que muchas veces, porque las regulaciones vienen desde lo público, me imagino, en su mayoría, y nadie quiere asumir esos costos por consecuencias económicas, consecuencias políticas, cómo no, y de pronto se produce ese vacío, donde siguen expandiéndose y se siguen haciendo aún más difíciles de controlar o de regular. Mira, como yo planteé en mi intervención, hay básicamente tres modelos para ver el tema de la inteligencia artificial. Uno es la libertad de mercado total. Eso tiene peligros grandes, importantes, que afectan derechos fundamentales, la privacidad. O sea, que empresas tengan conocimiento, que incorporen algoritmos de quiénes somos nosotros, qué queremos nosotros, etcétera, etcétera. Estoy por mencionar algunos. Tiene el problema también de poder afectar la autodeterminación de los países, ¿no? Al buscar influir maneras de pensar en este sentido. Pero tiene ventaja, que es la creatividad, que sale la competencia. Hay otro modelo que es el restrictivo, China, por ejemplo, que el control estatal, que establece como objetivo la cohesión social y le da primacía a la seguridad nacional. Y o sea, el control estatal pleno. Esa tecnología se ha exportado a más de 50 países. Ahí está. Entonces, veo a veces en el diálogo solo referencia al primero, no al segundo, no contigo, con otro. Y la única posibilidad, a mi juicio, es un sistema mixto, en que haya responsabilidad, pero que el control de esto no sea absolutamente estatal, que haya espacio también para las empresas privadas y para la participación privada. ¿Y cómo medimos estas cosas? ¿Cómo debe ser el control estatal? Debe asegurar primero la verdad y una responsabilidad por la mentira. Tiene que haber la capacidad de identificar de dónde vienen las cosas para establecer responsabilidades. Y un norte en esto debe ser el reconocimiento del valor de nuestra humanidad común y los derechos humanos. Porque hoy día la Convención Americana establece, por ejemplo, que si uno dice cosas falsas de otro ser humano, hay un derecho a la respuesta. Si no hay regulación, no hay derecho a la respuesta. Antes la libertad de expresión, cuando no existían estas cosas, mucho era que uno se paraba en un parque y decía lo que quería. Hoy día, entonces otro se podía parar en la silla al lado. Hoy día se puede destruir la reputación de alguien sin que haya respuesta. Entonces tiene que haber una regulación de esas cosas. Y para eso se necesita identificación y responsabilidad. Yo justamente tenía dentro de las preguntas que le iba a hacer en la previa, el tema de los derechos humanos en toda esta encrucijada me lo está respondiendo con creces, pero en los derechos humanos también quisiera saber cómo se encasillan, qué rol cumplen los derechos que usted me está diciendo, los digitales, y en qué estamos fallando, que prácticamente también me lo describía, porque tenemos derechos digitales. Chile ha sido precursor de los derechos, de los neuroderechos, y se está generando como un encasillamiento. Me acuerdo de otro expositor acá en Congreso Futuro que decía,
que no necesitamos más derechos, sino que aplicar los que ya tenemos e ir quizás adecuando estas normativas o estos tratados, estos principios, con los nuevos tiempos y lo que usted me describe. Pero eso me da la impresión, Claudio, que no se está haciendo. Mire, esa es una discusión legítima por lo siguiente, porque si uno dice necesitamos nuevos derechos, quiere decir que no hay capacidad de establecer o de señalar que hay una violación de los derechos con lo que está pasando. ¿Ah? Los derechos no son solo individuales, y todos los pactos, los dos pactos internacionales de derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales ponen como primer derecho la autodeterminación. Y uno puede manipular hoy día elecciones. Entonces, uno es el derecho colectivo a la autodeterminación, del derecho a la honra, privacidad. Entonces, uno puede aplicar esos derechos. ¿Ah? Y además el derecho internacional permite interpretar derechos, como la interpretación está centrada en el texto, a la luz de su objeto y propósito, y mirando práctica. Entonces hay un espacio de decir que eso es derecho vigente. Esto no es incompatible con identificar algunas normas adicionales. Entonces, ¿cuál es la vara de medir si algo es efectivo? Los valores que expresan tratados universalmente ratificados, que tienen ya ciertos derechos, la privacidad, la honra, el derecho a mi personalidad individual, el derecho de los pueblos de escoger a su gente, elecciones libres y secretas. Ahora, puede haber cosas particulares que requieran derechos adicionales, pero hay mucho espacio para aplicar la legislación existente. Don Claudio, el tiempo nos está pillando. Me van a quedar una Por cantidad suerte, porque si no, aburriríamos a todo el mundo. Sí, podríamos seguir todo el día, pero yo no quiero dejar pasar. Tengo varios temas todavía. Voy a mencionar, por ejemplo, uno de ellos, que usted, por ejemplo, en su intervención, en su ponencia, lo nombró y siguió a lo siguiente, y a mí me quedó dando vueltas. Habló que con la pandemia se dejó pasar una oportunidad de poder avanzar a propósito del trabajo colectivo, en un tratado, en una convención. ¿Qué pasó? Si me podrían dar un poquito en esa idea. ¿Cuál fue esa oportunidad? ¿Y cómo se podría haber aprovechado precisamente esa contingencia que nos dejó la pandemia? La pandemia mostró que, ya lo dijimos, que los microbios no se detienen en la frontera. ¿No? Antes había un concepto de que podía haber control de barcos que llegaban en los puertos, ¿no? Para evitar en la Edad Media la cólera, etcétera, etcétera. Ahora estoy poniendo un ejemplo muy rápido. ¿Ah? Hoy día, con la globalización, no hay simplemente un puerto de entrada en que uno pueda poner en cuarentena ciertos barcos. Con los aviones y con la pandemia, como fue demostrado, es imposible parar esta enfermedad. Entonces, hay que buscar la prevención. Eso implica la cooperación internacional, el poner recursos y educación y transferencia de recursos a sociedades que no tienen los medios. Implica supervisión internacional, ¿no es cierto? Para ver que los laboratorios funcionen de modo que no se lo arranquen los microbios, por decir de otra manera. Y también el acceso a medios después posteriores que permitan vacunas, remedios, etcétera, etcétera. ¿Por qué fracasó esto? Se estuvo tratando casi 2 años. Porque la legislación de la Organización Mundial de la Salud no es suficiente. Y hay que avanzar. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo en esta materia y no se logró avanzar. Y desgraciadamente, bueno, puede haber sido por los temas de producción, acceso a producción, por el tema de control relativo a esto, por temas relativos al ejercicio de poder, pero estamos expuestos a esperar a otra pandemia, lo que es un desastre. Así es, una oportunidad que se deja pasar. Tengo una encrucijada, a propósito de encrucijada. El tiempo me pilla y necesito tratar de, al menos que me emita un concepto respecto a algunas cosas. Por ejemplo, la diplomacia, a propósito de derecho internacional y con lo que hablábamos. Con lo digital y esta irrupción que amenaza con saltársela como paso y también ha sido tan criticada a propósito de resultados, ¿no? La diplomacia tradicional está en peligro
el fin de los debates y la diplomacia propiamente tal con estas nuevas tecnologías? Claro que está en peligro, pues, porque por distintas razones, porque hay críticas justas a las organizaciones internacionales, que no ha habido la posibilidad de enfrentar con éxito desafíos importantes para la humanidad. Hay burocracia internacional extendida. En los derechos humanos han proliferado órganos con objetivos comunes, con un costo importante, y hay una superposición de responsabilidades. Pero la solución de esto no es tirar toda la basura, man. La solución es mejorarla. No es fácil, pero desde luego uno no puede decir tiremos todo el tacho a la basura, porque vamos a quedar en una situación que las decisiones se van a tomar sobre la base del uso de la fuerza. Y resulta que no sé cuán exitoso vamos a ser, pero no tenemos otra opción que promover estas cosas. Y para la última pregunta, algo me tinca, como se dice en buen chileno, que la cosa va por ahí, por el trabajo colectivo y por lo que me acaba de decir. Don Claudio, para usted, la humanidad, ¿hacia dónde va o hacia dónde debiera ir? Bueno, a ver, lo más importante, mire, las cosas más importantes que nos han pasado a nosotros no las hemos previsto nunca. La caída del muro de Berlín, que se haya inventado la inteligencia artificial. Oiga, nada de lo más importante hemos podido anticipar. Así que no quiero responder a eso. Lo que importa es qué puede hacer uno. Eso es lo importante. Por ahí parte todo. Don Claudio, y le digo don Claudio porque es realmente un honor tenerlo acá en el set de TV Senado en el contexto de este Congreso Futuro. Gracias por compartir con nosotros estos minutos, por darnos parte de su tiempo para enseñarnos, ¿no? Para aprendiendo, porque uno nunca termina de aprender, especialmente con estas materias. No, muchas gracias. Las respuestas están en las preguntas inteligentes que me ha hecho. A usted también, muchas gracias por vernos y seguirnos en este ciclo de conversaciones en torno a Congreso Futuro. Recuerde que la charla de don Claudio está disponible ahí en las plataformas oficiales de Congreso Futuro y también a través de nuestra programación. Será hasta la próxima.